Y le pedimos al doctor Andrés Pérez, que es doctor en química, profesor adjunto grado 3 de la UDELAR y del Departamento de Desarrollo Tecnológico, Centro Universitario Regional Este Cubre de Rocha. Desde hace 10 años realiza actividades de investigación en análisis y dinámica ambiental de residuos de pesticidas y ha dirigido varios proyectos de investigación en efectos de residuos de pesticidas en el medio ambiente y la salud. Ha dirigido 12 proyectos de finalización de carrera en la Facultad de Química, en la temática, y dirige y codirige en la actualidad 6 tesis de posgrado. Andrés. Dale. Bueno, muchas gracias por la presentación y a la organización del evento por la invitación. Espero que no se caiga de aquí. ¿Perdón? Ah, es ese. Bien. Hola, hola. Bien. El tema de plaguicidas, por lo menos desde el punto de vista que yo desde la Universidad de la República, la Facultad de Química y ahora actualmente en el CURE, digamos, trabajamos básicamente en las interacciones con los alimentos, o sea, con su presencia en los alimentos y la presencia de plaguicidas en el medio ambiente y comprender los efectos que los mismos tienen. Un poco para recordar el concepto de desarrollo sostenible, que tenemos 3 componentes, una que es económica, o sea, la componente económica, ¿por qué emplear plaguicidas? Una componente social, que tiene que ver, o sea, tienen relaciones incluso con la componente económica, y una componente ecológica, que es tal vez la última componente en ser considerada dentro de este esquema. Y encontramos el desarrollo sostenible justamente en la interacción de estas 3 componentes, que es crecimiento económico, satisfacer necesidades sociales y un poco promediar la presión sobre el medio ambiente. Algunos datos de la FAO, o sea, una organización dedicada a la producción, digamos, a la seguridad de la producción de alimentos de la organización de la ONU, es que para 2050 la producción mundial de alimentos aumentará un 70%, acompañando el aumento de la población. Y otros datos es que la superficie mundial de tierra cultivable y productiva equivaldrá a una cuarta parte de la que había en 1960. Esto es justamente el porqué, la importancia de comprender la necesidad de establecer el desarrollo sostenible. ¿Y qué es la sostenibilidad en el escenario actual? Donde tenemos componentes, cómo conciliar justamente la productividad con el desarrollo social y con la conservación de recursos naturales, no solamente para nuestra generación, sino para generaciones de nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Y ahí aparece el concepto de externalidades ambientales, o cuando hablamos de desarrollo sostenible o intensivo, o sea, en un escenario incluso más intensivo. Un poco en algunas de las presentaciones que me precedieron, se hablaba, por ejemplo, de casos que salen en la prensa. El tema de residuos de plaguicidas es de actualidad para la sociedad uruguaya. Estas son algunas imágenes de notas de prensa de los últimos, tal vez, 2 años, con casos de diferente índole, desde que se queman las producciones hasta, por ejemplo, el tema de las abejas o la prohibición de determinados productos fitosanitarios. Y los principales desafíos, que los trato de resumir aquí, dentro de justamente este esquema un poco complejo de interrelaciones. Todo esto también se resume o tiene mucha relación con el concepto de buenas prácticas agrícolas, que no es un tema que deseo profundizar aquí, pero bueno, desde el sistema gubernamental, los ministerios también se está haciendo bastante énfasis en este tipo de concepto, elaborando guías y manteniendo este tipo de programas dentro de la agenda.
Hay veces, una de las principales cuestiones es, por ejemplo, las distancias de aplicación de residuos de plaguicidas y el marco normativo que existe, por ejemplo, según la tecnología de aplicación, la distancia a los cursos de agua, la distancia a las escuelas y a los centros poblados, según, por ejemplo, si son tecnologías de autopropulsión o, por ejemplo, avionetas. Y esto tiene que ver con efectos tanto a la salud de las personas como, por ejemplo, a los cursos de agua, al medio ambiente. Pero si transitamos las rutas de Uruguay vamos a encontrar también casos de esto otro, casos de negligencia, donde, por ejemplo, en este caso fotografiamos una cañada intencionalmente donde se habían aplicado herbicidas, ¿no? para el control de malezas. Y estos son un poco las cosas que podemos, digamos, los efectos visibles negativos de los pesticidas, ¿verdad? Estos son otros efectos visibles. O otros efectos visibles, incluso cuando tenemos buenas prácticas agrícolas de producción, los conflictos de intereses existen, como en el caso de la producción apícola, donde hay reportados muchos casos presuntivamente vinculados a los de mortandades de abejas vinculados a plaguicidas o problemas del comercio. No sé si han oído hablar, por ejemplo, el tema del glifosato en miel. Bien. Y eso es buenas prácticas agrícolas de producción, por ejemplo, de oleaginosos vinculados, digamos, en lugares donde pecorean las abejas. Con prácticas agrícolas también podemos tener problemas de deriva, donde se superan, digamos, ampliamente las distancias recomendadas. Uruguay es un país que en los últimos tiempos digamos, la cobertura del suelo, el uso del suelo ha cambiado drásticamente, ¿no? Estas son, por ejemplo, fotografías, digamos, datos suministrados por DINAMA, o sea, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, donde vemos que en realidad en 15 años vamos a ver ahí un cambio de colores, donde está ubicada la producción agropecuaria en el Uruguay. Hay lugares donde esto es, digamos, bastante más intensivo que en otros lugares. Esto ya lo vimos, pero desde el punto de vista de lo que más le interesa a la población en general, o por lo menos la población que vive en la ciudad, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las fuentes de agua, sobre todo a partir de unos casos que tuvieron que ver con el olor en el agua que distribuía la OCE, sobre todo de la cuenca de Santa Lucía, y se vincula fundamentalmente a, digamos, la existencia de un exceso de nutrientes en el agua, y mucho se habla de esto en el Uruguay con el tema de la erosión hídrica, ¿verdad? O sea, con la pérdida de suelo, hay mapas, tesis enteras de lo que es los lugares donde se acentúa la pérdida de suelo en el Uruguay y que eso va a terminar en los cursos de agua. Esto es otra cosa visible, pero también existe justamente con el tema de la erosión, no es digamos, un efecto aislado, la aparición de pesticidas en los cursos de agua con la pérdida de suelo que tenemos, o sea, no son efectos aislados. Muchos de los pesticidas en los sistemas de producción están en los suelos y son transportados, ¿verdad?, a los cursos de agua y aparecen en los mismos. Las estadísticas de cómo han evolucionado las cantidades de ingredientes activos comercializados por año en Uruguay pueden ser accedidos a la página del Ministerio de Ganadería. Hemos visto que desde la década, más o menos hace 8 o 10 años, han aumentado y en los últimos años han comenzado también a disminuir. Es una tendencia general y que, por lo menos desde el punto de vista de los herbicidas, el herbicida que más se utiliza en Uruguay es el glifosato, seguidos por otros, que acá los trato de representar un poco mejor, el CEL 2,4-D y algunos otros más.
Del punto de vista de los fungicidas, algunos, por ejemplo, los de más volumen son los ditiocarbomatos y otros más vinculados tipo estrovirulinas y demás. Y desde el punto de los insecticidas, algunos organofosforados y algunos nuevos que han aparecido, fundamentalmente el clopirifosmetil. Eso desde el punto de vista de las estadísticas. Tenemos 3 grandes grupos de fitosanitarios, herbicidas, fungicidas e insecticidas, y una vez que son aplicados en el campo, digamos, cómo estos se regulan ya en los alimentos. Bueno, Uruguay está suscrito a el Codex Alimentarius, que es, digamos, una subdivisión de la propia FAO, y se rige para consumo interno dentro de las normas que rige el Codex. Y para el comercio exterior, a la que establecen las reglamentaciones de los países de destino, como por ejemplo China, Unión Europea, Estados Unidos. Los límites máximos de residuos son concentraciones máximas que pueden aparecer en esos alimentos. Esas concentraciones máximas son individuales para ese par de plaguicida y alimento. Por decir un ejemplo, para determinado alimento, por ejemplo durazno, si hay un pesticida, es esa concentración máxima en durazno, pero en peras el mismo pesticida puede tener concentraciones máximas diferentes. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de parámetros toxicológicos, depende de parámetros y depende fundamentalmente de cómo es que se definen en función de buenas prácticas agrícolas. Desde el punto de vista del destino ambiental, una vez que las sustancias son aplicadas en el campo, esas sustancias se interrelacionan con el medio ambiente de una manera bastante difusa, pueden aparecer en fuentes de agua, se pueden partir hacia la atmósfera o pueden ir a los sedimentos y pueden exponer también a biota no objetivo. Biota no objetivo es, por ejemplo, peces que están en los cursos de agua. Este destino ambiental difuso es un poco lo que hemos tratado a partir de diversos proyectos de investigación, hemos tratado de trabajar desde el punto de vista, por ejemplo, de las fuentes de exposición, como por ejemplo aguas o los alimentos que consumen diferentes tipos de peces. Ahí tenemos, como en el caso de la presentación que me precedió, que se trataba de seres humanos, exposiciones agudas o exposiciones crónicas para objetivos no diana de esos plaguicidas, ¿verdad? Estamos frente al mismo escenario. Las normativas en Uruguay, hay normativas para diferentes cosas. Dijimos el caso del Codex Alimentarius, que es el que rige para el consumo interno de residuos de plaguicidas en alimentos. En el caso de residuos de plaguicidas en agua, existen diferentes normativas de referencia que tomamos en Uruguay. En este caso es una normativa de la Unión Europea. Esta es la normativa de agua potable en Uruguay, que es una norma denominada UNIT 833. Vemos que el universo justamente de sustancias que están reguladas en agua potable, muchas de las cuales, es bastante menor ese universo al universo de sustancias que existen en el mercado que se pueden aplicar, ¿verdad? Muchas de las cuales también tienen que ver con con regulaciones, porque Uruguay ha adherido a convenios internacionales, como por ejemplo el convenio de Estocolmo, por ejemplo, ¿no? Que son determinados pesticidas organoclorados que se utilizaron hace muchos años. Como por ejemplo también el decreto 253/79, que aquí vemos, este tipo de compuestos están todos prohibidos, ¿no? Hace casi 30 años en Uruguay no se aplican, sin ser, por ejemplo, el 2,4-D y el paratión, ¿no? La mayoría de las cosas que buscamos en agua potable, para decir que la misma es potable, no son las sustancias que hoy en día utilizamos. Desde el punto de vista del comercio exterior, los residuos, la presencia de residuos de pesticidas puede ser considerada el acceso a los mercados. Aquí lo que hice fue, por ejemplo, seleccionar, por suerte la Agencia Europea de Salud, de Inocuidad Alimentaria, se llama EFSA,
European Food Safety Authority, tiene, por ejemplo, unas muy buenas estadísticas de todos los alimentos que son analizados por residuos de pesticidas. Tienen decenas de miles por año. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí serían por países. En Europa, alrededor de un 40%, vamos a verlo así, 40%, un poco menos, de las muestras, independientemente de los países, tienen residuos de pesticidas, por debajo de los límites máximos de residuos. Y el promedio europeo de excedencias, de los países europeos, de excedencias de los límites máximos de residuos está en el torno de 2%. O sea, de cada 100 muestras de alimentos, un 2% exceden esos límites máximos de residuos. Y Europa, por suerte, también consume muchos alimentos y analiza las muestras del resto del mundo. Veamos terceros países, lo que ellos denominan países que no están en la Unión Europea. Lo que vemos es que los terceros países tienen, o sea, esa presencia de residuos de pesticidas en alimentos trepa al 60%, más o menos por acá, y que el promedio europeo es ampliamente superado, ¿verdad? Que es ese 2% trepa hasta un 10%. O sea, el 10% de las muestras que ingresan a Europa exceden los límites máximos de residuos europeos, ¿verdad? Hay países que van más o mejor que a otros. Latinoamérica está en el medio, está bastante peor África y el sudeste asiático. O sea, es un tema internacional que en cada región del mundo, según el desarrollo y según cómo interpretan las buenas prácticas de producción, se ve reflejado en los resultados. Las mayores excedencias de límites máximos de residuos van en este orden: de insecticidas, mayores a fungicidas, mayores a herbicidas, ¿verdad? O sea, las excedencias tienen que ver con que los insecticidas también son los más tóxicos para los seres humanos. Y bueno, hablar de pesticidas y no hablar de glifosato es justamente todo un tema. Bueno, anteriormente, por ejemplo, también se mencionó. El tema del glifosato es que es un herbicida en una actual discusión y reevaluación a escala mundial. El 16 de diciembre se aprobó nuevamente la licencia de uso de glifosato y la fecha de expiración es en el 2022. O sea, tampoco es que tiene mucha vida para volver a ser reevaluado. Esos son 5 años. ¿Por qué? Porque hay una agencia perteneciente a la misma ONU, que se llama la IARC, Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, que lo clasifica como probable carcinogénico, ¿verdad? Una misma agencia de la Organización Mundial de la Salud lo clasifica de esa manera. Otras agencias, como por ejemplo la EFSA, en el 2017, el año pasado, la clasifica como poco probable. Y la FDA también, o sea, tienen la necesidad de hacer sus propias evaluaciones. El tema del glifosato es que, estos son datos, por ejemplo, en Estados Unidos, para diferentes cultivos, el glifosato, digamos, para producir lo mismo por unidad de área de cultivo, se aumenta su consumo. Y esto tiene que ver justamente con la aparición de eventos de resistencia. A la vez se estabiliza el precio y el área sembrada y aumentan los eventos de resistencia. O sea, esto tiene que ver mucho con esta curva acá. Estos son datos de Estados Unidos. Uruguay nos ajena a esto, hay plagas que ya son resistentes al glifosato y podemos encontrar que los límites máximos de residuos, incluso de nuestros países compradores, están en el entorno, por ejemplo, para el caso de los oleaginosos, de 20-10 ppm, lo cual es relativamente grande para límites máximos de residuos. Pero el mismo glifosato en productos de origen animal, como por ejemplo la miel, la carne y la leche, digamos, tiene límites de máximos de residuos extremadamente bajos. Y ahí surge justamente este tipo de controversias con el uso de glifosato y entre diferentes actividades económicas. La evaluación de glifosato en Europa también para los próximos 5 años, según lo que consta en las propias reglamentos de ejecución para la reevaluación, tiene que ver con evaluaciones también estrictamente
ambientales de la aparición del glifosato en agua potable. Si bien no es una sustancia muy tóxica para el ser humano, dentro del universo existente, es una sustancia que da la suma de trecaptán y un metabolito de la misma, o el folpet, o el trifloxistrobin, que esto, digamos, va a ser evaluado ahora en muy poco tiempo, que pasa a incorporar también metabolitos. Metabolitos de un pesticida son parte de ese pesticida. Algunos ejemplos que hemos hecho desde nuestro grupo de trabajo, por ejemplo, este es un artículo que salió este año de la presencia de residuos de pesticidas en peces del río Uruguay y el río Negro, y tienen que ver justamente con exposiciones crónicas de biota, que es no objetivo, o sea, nadie aplica pesticidas para los peces. O sea, los peces están expuestos porque los pesticidas del campo llegan a los cursos de agua mayores, que era el caso del río Uruguay y el río Negro. Otro ejemplo, en este caso exposición aguda, donde las abejas, o sea, por un determinado tipo de formulaciones, que son microcapsulados, confunden, por ejemplo, el polen con los microcapsulados de un insecticida. Y lo llevan a la colmena y vimos que, por ejemplo, las mortandades estaban vinculados a este tipo a la aplicación de este tipo de formulados. La aparición, por ejemplo, también de lo que explica el caso del glifosato en mieles, para distintos tipos de pesticidas, una correlación según la naturaleza de algunas propiedades físico-químicas de los compuestos, como por ejemplo la solubilidad en agua, o sea, los más solubles son los que más aparecen en miel. Después de rotación de cultivos, en el caso del barbecho químico, el monitoreo de cuencas de arroyos, de lo que es el estero de Farrapos en el departamento de Río Negro, cuencas mayores, o sea, menores, entre arroyos mayores y menores, que desembocan al río Uruguay o al río Negro, y confirman justamente de que los arroyos, o sea, simultáneamente siempre encontramos multiplicidad de herbicidas presentes en etapas de barbecho químico en pequeños arroyos. Bueno. Y bueno, como conclusiones, es un desafío con varias aristas, o sea, con aristas que impactan directamente la salud de las personas, en el caso de los alimentos, y con esa importancia de estos efectos que no estamos viendo también de los plaguicidas en el medio ambiente. El concepto de buenas prácticas agrícolas es un concepto que también es un concepto abstracto, aplicar buenas prácticas agrícolas, porque la experiencia y digamos, la información que surge es que es un concepto también que va a tener que ir evolucionando con el tiempo, conforme se regule mucho más la aplicación de plaguicidas. Prioridades que existen es herbicidas en las fuentes de agua, o sea, la presencia de plaguicidas en cursos de agua y en agua que posteriormente es utilizada para potabilización, está fundamentalmente vinculada a herbicidas. Y los insecticidas son básicamente el grupo que más hay que fortalecer su fiscalización o su monitoreo en alimentos de consumo humano. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos.